Saludos, bienvenidos a un nuevo encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en el que hoy vamos a hablar sobre la importante labor que ha realizado durante estos meses de pandemia Cruz Roja Española, que una vez más ha continuado, ha seguido al pie del cañón, pues ayudando a quienes más lo han necesitado durante estos meses, como digo. Vamos a hablar de todo ello con el presidente de Cruz Roja Española, con Javier Senet, a quien saludamos al otro lado de la pantalla y a quien ya le doy las gracias en primer lugar por atender al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias y agradecer, ya digo, que nos deis la oportunidad de poder dirigirnos a vuestra audiencia en general y a vuestro medio en particular. Javier, ¿cómo han vivido estos meses pues complicados de incertidumbre para todos, en el que, como decía al principio, pues Cruz Roja ha seguido al pie del cañón y ya me comentaba que ha tenido que cambiar las prioridades y su método de trabajo? Sí, claro, al final una organización como la nuestra pues tiene que estar abierta a que en un momento determinado surja cualquier catástrofe, cualquier siniestro y tengamos que actuar. En este caso, yo siempre digo que no hemos tenido que hacer nada distinto de lo que sabíamos hacer y de lo que hacemos habitualmente. Lo único ha sido el volumen, lógicamente. Normalmente hemos actuado en operaciones concretas en un sitio concreto, con un número de población más o menos reducido, ¿no? Y en este caso es que afectaba, lógicamente, no solamente a todo nuestro país y a todos los sectores de nuestro país, sino también al resto del mundo, ¿no? Y eso, lógicamente, era un problema de cantidad, no de cualidad. Y bueno, pues nos ha obligado a lógicamente, replantearnos todo lo que teníamos que hacer y, desde luego, sin olvidar determinadas actividades con colectivos que trabajamos en el día a día, pero sí dirigir el grueso de nuestra organización, poner toda nuestra experiencia y todos nuestros recursos a la disposición de las autoridades sanitarias en este caso. Desde prácticamente el inicio de la pandemia aquí en España se pone en marcha ese plan Cruz Roja Responde frente al COVID, que tengo aquí unas cifras bastante significativas de lo que pues se ha conseguido. Ha llegado en tan poco tiempo, en estos meses, a 2,1 millones de beneficiarios y ha supuesto la mayor movilización de recursos y personas. Javier, ¿cómo se consiguen todos estos resultados y qué valoración podemos hacer de este plan hasta el momento? Bueno, yo creo que, en primer lugar, yo quisiera hacer una mención a la solidaridad y a la sensibilidad de la población española en general. De verdad que nosotros, como organización, con más de 150 años de antigüedad, decimos eso, que somos un país solidario, que somos un país responsable, sensible y que cuando se ha pedido una respuesta, de verdad que se ha tenido, ¿no? Nosotros inmediatamente, la primera actuación que hicimos fue ponernos a disposición del gobierno y de las autoridades sanitarias en este caso, ¿no? Poniendo, ya digo, a su disposición todos nuestros recursos y pusimos en alerta, digamos, a toda la organización a nivel nacional. Pero al tiempo también nosotros sabíamos que era muy importante, por otras experiencias que hemos tenido en emergencias. Cruz Roja Española es una organización que, dentro de las Cruces Rojas Mundiales y de la Media Luna Roja, hemos estado en todas las operaciones importantes, en las 10 más importantes que ha habido en el mundo. Siempre ha habido una representación de nuestra organización y siempre hemos ido aprendiendo de cada una de ellas, ¿no? Por eso tenemos unos stocks determinados, por eso tenemos protocolizado todas nuestras actuaciones, ¿no? Y todo eso nos ha servido para estar preparados, lógicamente, para la siguiente emergencia que pudiera surgir. Nosotros contamos con herramientas potentes para gestión de voluntariado, para gestión de emergencias, para socorros, para intervención social. Estamos dotados de herramientas que hemos desarrollado a lo largo de los años y eso nos ha permitido, lógicamente, actuar rapidísimamente, ¿no? Al tiempo, ya digo, de ponernos a disposición de las autoridades, también por nuestra cuenta empezamos a hacer
una llamada a personas vulnerables con las que trabajamos habitualmente, ¿no? Sabemos que en cada catástrofe afecta a toda la población en general, pero en la medida que se va siendo más vulnerable van sufriéndolo muchísimo más, ¿no? Con lo cual nosotros inmediatamente pusimos en marcha, a través de píldoras que llamáis en los medios, ¿no? De formación, pues de primeros auxilios, de socorrismo, en este caso del COVID, que se prepararon de inmediato con las recomendaciones que íbamos sufriendo, y luego nos pusimos, ya digo, también a disposición absolutamente de la Dirección General de Protección Civil, que era la que nos ha ido coordinando. Hicimos un llamamiento a todo nuestro voluntariado. Cruz Roja Española cuenta a nivel nacional más de 200.000 personas voluntarias y cuenta con casi 12 o 13.000 personas que trabajan en la organización en un momento determinado, con lo cual todo eso lo pusimos en marcha, ¿no? Y ya digo, nosotros tenemos cuando hablo de herramientas de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos clasificadas 6 áreas de conocimiento. Sabemos que en esas áreas es donde nos movemos siempre, puede ser socorros, puede ser intervención social, puede ser formación, etcétera. Y por otra parte, dentro de esas áreas de socorro, de esas áreas de conocimiento, y ponemos y ubicamos en 12 grupos a las personas con las que tenemos que trabajar en general. Pues a partir de ahí nos simplifica mucho a la hora de las actuaciones que tenemos que tener, el tener esa matriz de áreas de conocimiento y ubicación de las personas para empezar a trabajar con ellas. Imagino que habrán notado un aumento de personas que acuden en busca de ayuda a Cruz Roja. ¿Cuál es el perfil de estas personas en este momento? Y lógicamente el incremento fue notable. Hay que pensar que nosotros, cuando hacemos el llamamiento de Cruz Roja Responde, el compromiso nuestro era atender a 1,5 millones de personas en 2 meses. Nosotros en esos 2 meses llegamos a más de 2 millones de personas. Hablábamos también de una recaudación de fondos, por eso hicimos ese llamamiento de Cruz Roja Responde, que era 11 millones de euros, llegamos a 25 en ese mismo periodo, y conseguimos movilizar, pues digamos, a toda la población en general, ¿no? Yo pongo en valor la población, ya digo, las personas a nivel individual, empresas, que colaboraron con nosotros de una manera impresionante, administraciones y demás, ¿no? Para que nos hagamos un poco idea del volumen, hubo con colectivos que en esos 2 meses atendimos a un colectivo que habitualmente lo hacemos en un año. O sea, que hay que pensar, pues personas en una situación de muchísima vulnerabilidad, personas mayores. Bueno, pues nosotros, también como un poco indicativo, a personas mayores hicimos 800.000 llamadas en ese periodo de tiempo para preguntarles cómo estaban, si necesitaban algo nuestro, y ese seguimiento lo hicimos en las redes sociales, pusimos esas píldoras de formación y de información. Se conectaron más de 600, 700.000 personas también en esos meses, y pusimos a nivel nacional 14 centros que se dedicaron para hacer esas llamadas y para atender a esas personas a nivel telefónico, a nivel de redes sociales y demás. A nivel económico, imagino que también están notando las consecuencias ya económicas de la crisis, y sociales también. Sí, claro, pero la respuesta, por eso digo que para nosotros fue muy importante el que canalizásemos una oferta que hubo de personas a ejercer su labor voluntaria a través de Cruz Roja. En esos 2 meses incorporamos a casi 25.000 personas nuevas que querían hacer algo en nuestra organización. Otro reto importante, ¿no? Y que gracias a herramientas que tenemos de gestión de voluntariado fuimos capaces de canalizar ese ofrecimiento de voluntariado y poderles dar actividad. Parece fácil dicho así, pero es complicado el gestionar el día a día
nosotros en la punta de la epidemia llegamos a tener 45.000 personas que estaban implicadas y que estaban trabajando día a día con los turnos correspondientes y con esa gestión de que esa persona, lógicamente, tiene que trabajar en un punto determinado, darle actividad y luego sus periodos de descanso y demás, ¿no? Pero sí es cierto que la respuesta fue extraordinaria, de todos los sectores, porque al final una crisis de este tipo no puede resolver un gobierno solo, no puede resolverla. Es un problema social y es un problema de toda la sociedad. Y en ese sentido yo creo que España dio una muestra de solidaridad, los medios de comunicación. De verdad que fue impresionante el apoyo y la cobertura que se nos dio en todas nuestras llamadas, en todo. Bueno, pues yo creo que fue un ejemplo, y lo digo de verdad, y que además se ha tomado incluso de modelo a nivel de la Federación, de cómo un país en conjunto puede responder a una crisis como esta, ¿no? Y yo creo que eso nos ha facilitado la labor a nosotros como organización, ¿no? El que estuviésemos conectados totalmente y todo el mundo apoyando en un mismo sentido. Bueno, el plan Cruz Roja Responde se va a mantener hasta diciembre, ya lo han anunciado. ¿Hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos a partir de estos meses? Sí, porque, a ver, hay un periodo agudo de la crisis donde lo primero, lógicamente, es atender esas necesidades primarias que puede tener la población. Es fácil en un momento determinado, aunque sea una muestra también de madurez, ¿no?, social, el decir hay que confinarse en las casas, pero que pensemos que hay personas que viven solas, que hay personas mayores, que no tienen movilidad, y esas personas pues tienen que comer día a día, tienen que recibir sus medicamentos, tienen que además, bueno, pues todo eso había que ponerlo en marcha, y eso fue una de las labores fundamentales dentro de otros organismos, pues como puedan ser otras ONGs, o donde pueda ser el Ministerio de Defensa, el Ejército que participó también, las administraciones, lógicamente, y nuestra organización. Y ese era el trabajo de esas más de 45.000 personas voluntarias que día a día pues, hacían la compra a las personas, les llevaban los alimentos y demás. Pero eso era la fase aguda. Nosotros enseguida empezamos ya a planear el después de esos 2 meses, ¿no? Y el después, el planteamiento que hacemos es hasta final de año, hasta el mes de diciembre, con un presupuesto aproximado de 70 u 80 millones de euros para poder hacer frente a estas necesidades, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo. ¿Qué tenemos? Pues seguimos con las entregas de alimentos, entregas de ayudas pues de alquileres y demás, y temas de empleo. Muy importante. Esto ahora mismo es una crisis importante. Sabemos que se han hecho avances, ¿no? Pero lógicamente las ayudas y demás hay momentos donde tardan en llegar y mientras tanto esas personas lógicamente hay que atenderlas. Ahora estamos centrados, ya digo, es muy importante, además de atender esas necesidades básicas, apoyos de pagos de alquileres, de suministros y demás, pero muy centrados en temas de empleo para que las personas lo antes posible, porque al final nuestra actividad va orientada a que una persona lo antes posible pueda depender de sí misma. Para eso, lógicamente, necesita una fuente de ingresos, en este caso, lo normal es que sea en temas de empleo, ¿no? Y eso es algo que nos está ocupando ahora fundamentalmente. Precisamente el plan de empleo de Cruz Roja, yo siempre lo digo, es uno de los proyectos estrella de la entidad, lo conocemos aquí por la entidad aquí en Albacete, por Cruz Roja en Albacete. ¿Qué perspectivas tienen ante las previsiones que vienen económicas, que no son nada halagüeñas ni en cuanto a economía ni en cuanto a creación de puestos de trabajo? Bueno, lógicamente hemos pasado de una crisis sanitaria a una social y a una económica importante, ¿no? Yo creo que ahora por parte de las administraciones se está haciendo un esfuerzo importante. Nosotros, como desde el primer día de la pandemia, nos ponemos a disposición, estamos en contacto permanente con el Gobierno, tanto a nivel nacional como autonómicos y locales, ¿no?, a disposición de lo que se pueda necesitar. Nuestro plan de empleo, yo creo que es un programa que funciona con fondos del Ministerio y con fondos también europeos, que ha funcionado francamente bien.
además con unos resultados espectaculares. Nosotros conseguimos tasas de inserción en ocasiones que llegamos a un 55%. Hablamos de personas muy vulnerables, personas que muchas de ellas no han trabajado nunca y que necesitan una formación estándar para todo y luego particular para todas y cada uno de ellos, ¿no? Cada una de esas personas lleva un proceso en función de sus necesidades. Digamos que es una formación que le damos a la carta. Nosotros tenemos contacto con cientos de miles de empresas a todos los niveles. Concretamente hay más de 4 o 5 mil que están trabajando con nosotros, no solamente en la formación de las personas, sino también en que puedan hacer prácticas no laborales en sus empresas. Y eso ha sido un paso importantísimo. Solemos hacer unas reuniones donde participan administraciones, usuarios, empresas y nuestra organización. Y de verdad que yo creo que los resultados son importantes. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo mayor, lógicamente, pero bueno, también estamos viendo que ahora, pues, por parte del Gobierno se han hecho gestiones en cuanto a recibir fondos de apoyo y de ayudas a nivel europeo y creo que avanzaremos bien. Lo que pasa es que todos esos son trámites que llevan un tiempo y la persona que tiene esa primera necesidad no puede esperar, ¿no? Nosotros, ya digo, al tiempo que trabajamos en temas de empleo, ya hemos recibido muchísimas, abrimos incluso un teléfono donde atendemos a personas que nos hacen consultas, el ingreso ese mínimo también estamos asesorando a esas personas que se dirigen a nosotros y les ayudamos en los trámites para que los puedan seguir lo más rápidamente posible. Y eso, digamos, que es lo que más nos está ocupando en este momento. Y ya digo que somos conscientes de que es una situación difícil, pero confiamos y si seguimos trabajando en la línea que hemos trabajado durante la pandemia, yo estoy convencido que lo superaremos. Con dificultades sí, pero lo superaremos. Sí. Javier, en estos momentos tan complicados y pues en la crisis económica que ya estamos aquí con nosotros, ¿le piden algo a las administraciones para que nadie se quede atrás en esta crisis? Bueno, yo creo que más que pedir, ya digo que trabajamos codo a codo con las diferentes administraciones en muchos de los programas. Tenemos que ser conscientes, de verdad, es lo mismo que digo que somos una sociedad muy madura y muy generosa y muy sensible a todos estos temas, que seamos todas y todos muy conscientes de que es un problema de todas y de todos y que lo debemos resolver entre todas y todos. No es algo que un solo gobierno diga, un gobierno no puede atenderlo solo, pero ni aquí ni en ningún lugar, ¿no? Que nos impliquemos todos de verdad, que a las administraciones, pues, aunque ya lo hemos visto y lo hemos vivido en la pandemia, ¿no? Donde se ha agilizado cualquier tipo de gestión, bueno, pues que intentemos agilizar el máximo posible las medidas que tengamos que poner en marcha, que nosotros, toda nuestra organización está a su disposición, pero de verdad que en una emergencia nosotros sabemos perfectamente que cada día que pasa, cada hora que pasa es fundamental para ayudar a las personas. Estas ayudas que se prestan a las empresas, que se prestan a las personas, a las familias, pues que lleguen lo más rápidamente posible, que aligeremos cualquier trámite, ¿no? Que confiemos también en las personas, en las organizaciones, ¿no? y que eso nos ayude, ya digo, a ser mucho más pragmáticos, mucho más efectivos en eso. Eso es lo que yo pediría, no solo a la Administración, que yo sé que tiene la preocupación, porque ya digo, estamos en contacto, sino que nosotros como sociedad y como pueblo, ya digo, sensible a eso, y que lo hemos demostrado en varias ocasiones, que de verdad que agilicemos los trámites al máximo, porque es fundamental que esas ayudas lleguen rapidísimamente a personas que lo están pasando muy mal. Eso es. Bueno, estamos hablando del plan Responde de Cruz Roja, pero no sé si la entidad tiene otros proyectos, otros retos de cara a los próximos meses.
Bueno, lógicamente nosotros estamos preocupados también. Durante esta pandemia ha habido un problema de conectividad. Durante ese periodo que hemos estado confinados, pues al final nos hemos dado cuenta de la necesidad de trabajar en ese campo. Hoy el trabajo a distancia, el teletrabajo cada día va a ser importante, ha venido, como dicen, para quedarse, y eso es cierto, y en ese sentido tenemos que seguir avanzando. Nosotros trabajamos con niños y con jóvenes en apoyo escolar, que es un programa que realiza Cruz Roja Juventud, y en Albacete tiene mucha implantación también, donde ayudamos a los niños y a las niñas a hacer los deberes, a tener actividades lúdicas, incluso en alimentación, ¿no? Con meriendas o con... lógicamente, cuando se produce la crisis y el aislamiento, pues ha habido muchos niños que se han quedado aislados, ¿no? Aunque se hizo un esfuerzo, aunque contamos con el apoyo de empresas tecnológicas que nos proporcionaron tarjetas SIM para poderse conectar, tablet para poder hacerlo, pues yo creo que ahora mismo es un problema grave el de conectividad, no solamente para ellos, para que puedan seguir su formación. Lo vamos a ver ahora cuando hablan de las aulas, donde tiene que haber menos alumnos y que una parte tiene que hacerlo en su... Bueno, pues hay ese problema de conectividad, pero también cuidado con las personas mayores. Hoy cualquier gestión que queramos hacer, resulta que hay que hacerla a través de Internet. Bueno, pues hay personas mayores que no manejan, que todavía no manejan los medios para poderlo hacer, y si esa persona está sola o vive en una zona rural más complicada, pues eso es algo que nos tiene que hacer pensar y preocuparnos. ¿Por qué? Porque lo que para alguien es muy fácil, pues entrar y hacerlo, para esas personas no. Tenemos que trabajar en la conectividad. Porque lo hemos aprendido, ahora lo hemos visto en la pandemia, de esa necesidad, y avanzar en ese sentido, sobre todo y fundamentalmente en cuanto a infancia y juventud, pero también a personas mayores que lo van a necesitar. Javier, antes de finalizar esta entrevista, sí que me gustaría conocer su valoración al respecto de un problema pues que durante todos los veranos pasa con los asentamientos de temporeros que llegan a diferentes puntos de España. Aquí, por ejemplo, en Albacete, pues se ha visto que ha habido un problema con estos temporeros que se encontraban en un asentamiento irregular y en el que pues ha aparecido un brote de coronavirus que ha afectado a 23 personas, a unas 23 personas. Estas personas pues reivindican un espacio digno en el que, una vez terminado el confinamiento obligatorio marcado por las autoridades sanitarias, pues puedan continuar viviendo, porque en esos asentamientos pues digamos que malviven en unas condiciones pues nada buenas para la vida. No sé qué opinión le merece, y bueno, se abre el debate de que hay que poner ya una solución definitiva a este tipo de problemas. Bueno, yo creo que sí. Desde el punto de vista de nuestra organización, una organización humanitaria, tenemos claro que esos asentamientos existen, y nosotros de hecho es que estamos trabajando en muchos de ellos, en Huelva, en Albacete y en otros lugares. Cruz Roja les ha ido atendiendo a lo largo de los años, y yo creo que sí es cierto que parece que se ha puesto alguien la venda para no verlo. Están. Y esas personas, ya digo, nosotros hemos trabajado muchísimo con ellas durante años, ¿no? Ahora se produce este conflicto. Lo que sí se necesita, y así nosotros lo planteamos al Ministerio en este caso, de que nosotros tenemos que tener dos espacios. Uno, primero, cualquier persona que viene a hacer cualquier tipo de trabajo, cualquier asentamiento, tiene que tener una vida digna. Cosa que eso es por humanidad, y que eso lo tenemos que tener clarísimo. Dentro de eso, y siendo pragmáticos como debemos ser, y la realidad es la que hay, desde luego cuando se produce cualquier tipo de alguna persona que está contaminada, lo que hay que hacer automáticamente es aislarla en algún lugar de las otras personas que no están. Eso es una manera lógica. Estamos trabajando en ello. Esto no solamente son esos asentamientos, sino personas migrantes que vienen, ¿no? Al final, lo que se hace es automáticamente clasificarla. La persona que viene sana tiene que ir a un lugar, la persona que no viene sana tiene que irse a otro.
lógicamente esos lugares tienen que ser dignos. Son personas que vienen después de mucho sufrimiento, que muchas de ellas vienen con algún tipo de enfermedad, ya no de ese tipo del coronavirus, pero sí a lo mejor con otro tipo de enfermedad de piel y demás. Y que debemos disponer las organizaciones que trabajamos con ellos de esos lugares. Nosotros nos vamos a ocupar de atenderlos, pero los lugares los necesitamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no tenemos que ponernos la venda en los ojos. Es una realidad y esa realidad hay que atenderla. Nosotros, insisto, una vez más, estamos a disposición de colaborar plenamente. Nosotros estamos trabajando, haciendo pruebas con esas personas, atendiéndolas en sus necesidades tanto físicas como psíquicas, incluso a través de psicólogos y demás. Son personas que han sufrido mucho, que sufren mucho y que tenemos que ser muy sensibles a ellos. Y que seamos conscientes, además, como lo hemos visto, que son personas que vienen a trabajar al campo, que nuestro país necesita esa mano de obra que hoy pues las empresas que trabajan en ese campo se quejan de ese problema. Las administraciones son conscientes también, que pongamos los medios. Nosotros como organización, ya digo, con la experiencia de trabajar con ellos durante muchos años, de verdad que estamos a disposición de hecho lo hacemos, estamos trabajando con muchas administraciones y en Albacete concretamente lo estamos haciendo, ¿no? Pero que por humanidad, que de verdad que una persona tiene que esté donde esté, tiene que ser un sitio digno, que necesita una serie de, no voy a decir de comodidades ni de lujos, una estancia digna donde poder estar. Y ese es un poco el planteamiento que nosotros hacemos, que son personas que aportan mucho también de verdad a nuestro país, ¿no? Al PIB también aportan muchísimo. Pues que seamos conscientes de ellos y que cualquier persona que entre en nuestro país, que se le trate dignamente, ya digo, por humanidad. Javier, no lo hemos mencionado, pero Cruz Roja también está haciendo una importante labor en estos rebrotes que están surgiendo por toda España también. Efectivamente, estamos trabajando. Una vez más nos ponemos a disposición de las administraciones en Cataluña. Sabes que se ha desplegado Cruz Roja Española en Cataluña, los jóvenes, sobre todo para trabajar con jóvenes, haciendo campañas en sus grupos por parte de Cruz Roja Juventud, ¿no? Donde estamos haciendo, ya digo, una campaña importante para que sensibilizar a los jóvenes que el virus está ahí, que debemos ser prudentes, ¿no? Que es importante el que respetemos las normas, porque tiene un costo importante, lo estamos viendo ahora mismo con el tema del turismo, ¿no? Que son fuentes de financiación de nuestro país importantísima, ¿no? Que de verdad que respetemos las normas, que las distancias y que hagamos las cosas bien, porque el peligro existe. Ya digo, nosotros estamos colaborando con las administraciones, llevamos tiempo ya también en aeropuertos, también tomando la temperatura a personas que vienen, y en el caso, ya digo, de Cataluña se han desplegado ahora mismo con un mandato clarísimo de sensibilizar a la juventud de que las cosas hay que hacerlas bien, que nos podemos divertir también, sí, pero saludablemente. Eso es. Un último mensaje del presidente de Cruz Roja Española para todas aquellas personas que nos estén viendo, nos estén escuchando y estén pasando por momentos complicados. Bueno, pues decir que Cruz Roja Española, que estamos ahí, que se dirijan a nosotros, que estamos implantados en todo el territorio nacional, que quien tenga un problema, una necesidad, de verdad que se dirija a nosotros, que le vamos a escuchar, que le vamos a orientar y demás. Y que sepan que en España hay 240.000 ahora mismo personas voluntarias, además de 12.000 personas relacionadas laboralmente con la organización, que están a su disposición. De verdad, que somos un país solidario, que hay muchísimas personas que dedican todo su tiempo a ello y que nos utilicen. O sea, que al final, cuando tengan un problema
que no sepan cómo resolverlo, de verdad que vengan a nosotros, tienen nuestros teléfonos, tienen nuestras sedes, donde con toda seguridad les vamos a escuchar, en lo que les podamos ayudar lo vamos a hacer y en lo que le podamos orientarles también lo vamos a hacer, ¿no? Y de verdad poner en valor ese trabajo tan excepcional que ha hecho el voluntariado. Estoy hablando de voluntariado de Cruz Roja o de Cáritas o de otras organizaciones. Un tercer sector que es fundamental para un país, ¿no? Y que marca un poco el nivel de una sociedad. El que haya esas personas voluntarias, el que tengamos una ley de voluntariado como la que tenemos y que valoremos eso y lo cuidemos desde luego porque es fundamental. El corazón de Cruz Roja, siempre lo decimos, los voluntarios. Pues Javier Senén, presidente de Cruz Roja Española, muchísimas gracias por atendernos y desde aquí les damos la enhorabuena y felicitarles por el maravilloso trabajo que siguen haciendo aún en momentos complicados en favor de los más necesitados. Pues nosotros nuestro agradecimiento de verdad en nombre de toda nuestra organización por el apoyo que se nos da a través de los medios tan importantes como en este caso. Así que muchas gracias y un placer el haber compartido este ratito. Muy bien, pues muchas gracias. A nuestros seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca también les damos las gracias por habernos acompañado más en uno de nuestros encuentros digitales. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.